buenas tardes a todos. Volvemos al ruedo después de tanto tiempo. Quería compartir un mensaje que sabía que en algún momento lo tenía que compartir. Lo sabía, lo sentía. Y lo titulé Todo opera para tu bien. Es un versículo, o sea, está sacado del versículo de Romanos 8:28, que ahora lo vamos a leer, un versículo muy conocido. Dice, todo opera para tu bien, y sin embargo vemos una vasija rota, ¿no? Y es un poco contradictorio, porque todo opera para tu bien, pero a veces pasan cosas en nuestras vidas que nos sentimos como esa vasija rota. Y vamos directamente a Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, fíjate que dice todas las cosas, y todas las cosas incluye lo bueno y lo malo. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y otro versículo, bueno, un par de versículos, vamos a Jeremías 18, versículo del 1 al 6. Jeremías 18 también, muy conocido. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Hasta el 6. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Estos dos versículos resonaron y siguen resonando durante todo el proceso con Sofi. Entonces, claro, cuando nos dieron este diagnóstico, fue un shock, imagínate, fue un shock. Entonces, ¿qué pasa? Esta tribulación atrajo la atención, obviamente, primero de nuestras familias, de la iglesia, incluso gente fuera de la iglesia. Vivimos en Orense, Orense no es Madrid, es pequeño. Entonces hay gente que fuera de la iglesia que nos conoce, incluso también de otros países. Quería compartir con vosotros un versículo que se encuentra en Hebreos 10:33. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo. Y me llamó la atención la palabra esta, espectáculo. Espectáculo en el sentido de que quizás estás pasando por alguna tribulación, estás pasando por algún proceso difícil y llamas la atención quizás de algunas personas o estás en boca de otras personas como nos ha pasado a nosotros. Dice, pero por otra parte, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Y fue así lo que pasó con nosotros. Cuando nos dieron el diagnóstico de Sofi, teníamos dos opciones, o por lo menos yo tenía dos opciones. O enfadarme contra Dios y decir, ¿por qué? Porque encima justo llegó en un momento crucial de nuestro ministerio, en un momento súper importante, y vino esto y lo tiró todo abajo. Pero después hemos comprendido que esto estaba dentro del plan de Dios para nuestra vida, aunque cueste asumirlo, pero estaba dentro del plan de Dios. Entonces, o tenía dos opciones, o me enfadaba contra Dios, no me enfadé contra Dios, pero sí que le hice un montón de preguntas y aún tengo muchas sin responder, o lo enfrentaba de una manera bíblica, y lo seguimos enfrentando de una manera bíblica. Cuando dice la palabra espectáculo, recuerdo que cuando llegó Sofía a Santiago, porque aquí en Orense no hay unidad de metabolopatías, llegó a Santiago, tenían que tratarla ahí, llegó a un estado muy crítico, por eso yo digo que Sofía es un milagro, porque es un milagro que esté aquí, que pasamos a hacer un espectáculo ahí en Santiago. Recuerdo, o no Maxi, que estábamos en la UCI y había alrededor de Sofía 30, más o menos, no sé, entre enfermeros y médicos, como 30 personas alrededor de Sofía.
Y recuerdo una pareja, una mamá que tenía a su bebita en la UCI, le contaba a mi madre, porque mi madre también estuvo conmigo ahí en Santiago un par de días, le dijo, no nos han dejado, cuando Sofía entró a Santiago, a la UCI, no nos dejaron pasar por 2 días a ver a nuestros bebés. No dejaban pasar a ningún padre a ver a sus bebés en la UCI por 2 días por Sofía, para evitar cualquier tipo de infección. En esos 2 días le estaban haciendo la hemodiálisis, es decir, cambiándole toda su sangre de su cuerpo, quitarle toda su sangre, filtrarla, o sea, limpiarla y otra vez ponerle su sangre, que vuelva su sangre a su cuerpo, ¿no? Y para evitar cualquier tipo de infección, no dejaron pasar a los padres a ver a sus bebés durante 2 días. Y es fuerte porque que no te dejen pasar a ver a tu hijo durante 2 días, y decís, bueno, 2 días es poco, pero cuando uno tiene un bebé en la UCI, lo único que quieres es estar pegado a tu bebé, ¿no? Y entonces, claro, estábamos en boca de todos, pero para bien, ¿no? Como diciendo, ¿qué le pasa a la bebé? ¿Qué tiene? Entonces, realmente nos sentimos un poco espectáculo. Pero me encanta la segunda parte de este versículo, porque dice, por otra parte, dice que llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Es decir, yo antes de que tuviera a Sofía no sabía lo que era estar en la UCI, no sabía lo que era compartir con papás en la sala de padres, ¿no? ¿Qué tal está tu bebé? ¿Hoy ha comido? ¿No he comido? ¿Le bajó la fiebre? ¿No le bajó la fiebre? Normalmente los que están en la UCI son todos bebés prematuros. Bueno, hoy aumentó 20 gramos, ¿no? Y 20 gramos lo festejan como si fuera algo extraordinario. Entonces, de verdad que doy gracias a Dios, si bien fue duro y sigue siendo duro lo de Sofía, pero doy gracias a Dios porque pude empatizar con personas, ¿sí? Como dice ahí, ¿no? Que llegué a ser compañeros con padres, con madres de los que estaban ahí. Incluso, como estuvimos un mes en Santiago, hay una fundación que se llama la Fundación Andrea, para los papás que viven lejos de Santiago, porque obviamente nosotros no podíamos ir y venir de Orense a Santiago, nos dieron un piso, ¿sí? A los padres que tienen niños ingresados por larga duración, ¿no? Que están ingresados. Y nos dieron un piso. Y en ese piso, nosotros, Max y yo, hemos compartido también con familias, con papás, que tenían a sus hijos ingresados, que eran más grandecitos, 7, 4 años, pero que tenían leucemia. Entonces, claro, llegaba la noche, en todo el día ni aparecíamos porque estábamos en el hospital, pero llegaba la noche y compartíamos con estos papás, ¿no? ¿Y qué tal está la niña? ¿Y cómo va el proceso? Y nosotros les preguntábamos, ¿no? ¿Y qué tal el proceso de leucemia con los nenes, ¿no? Y llegará la noche y recuerdo que una de las mamás estaba tan cansada, porque su hija no quería tomar el remedio porque era muy asqueroso y lo tiene que tomar en ese proceso de leucemia, de la enfermedad. Se me puso a llorar. Me dice, no doy más, Romina, no doy más. Lo primero que me salió fue darle un abrazo. Yo también estaba destrozada y cansada. Y nos dimos un abrazo. Y me dice, ¿sabes cuánto necesitaba este abrazo? Digo, mira, ¿quieres que te prepare algo para comer? Porque, claro, durante el día uno picotea, no come cuando está en el hospital. Y me dice, no, gracias, ya he comido. Pero esas cosas, si no hubiese pasado eso, no lo hubiésemos experimentado. Y muchas cosas más. Hay una foto hay un orador muy conocido que se llama Nick Vujicic. Es muy famoso y bueno, lo conocéis ahí en las redes sociales y bueno, es muy conocido. Él nació sin piernas, como veis, nació sin piernas, nació sin brazos. Yo no sabía, pero él es hijo de pastores y dice que cuando nació, la iglesia se preguntaba, ¿no? Le preguntaba a Dios, pero ¿cómo Dios permitiste que un hijo de pastores haya nacido así, de esta manera? ¿No? La iglesia, él lo contaba, lo podéis buscar después en internet el testimonio, es muy, muy fuerte. Y dice que la madre, cuando nació él, no pudo cogerlo en brazos, no quería cogerlo en brazos y ni siquiera quería amamantarlo, porque como que estaba tan impresionada, estaba en shock, que ni siquiera quería coger a su hijo ni amamantarlo. Les costó mucho asimilar a los padres
la condición de su hijo, ¿no? Incluso él cuenta en un testimonio que a los 8 años intentó suicidarse, a los 8 años. Una criatura, ¿no? A los 8 años intentó suicidarse en una tinaja con unos pocos centímetros de agua y no pudo. Después buscarlo en internet y vais a ver. Pero me encantó una frase. Bueno, él después decide entregar su vida a Cristo y me encantó una frase que dijo. Dice, yo creo que si Dios no te da un milagro, dice, tú ya eres el milagro de Dios para la salvación de otros. Es así. Y él decía, yo a Dios le pedía piernas y brazos, nunca me los dio. Dice, pero ahora, hoy, bueno, este hombre ha recorrido 24 países, ha hablado a 3 millones de personas, predica del amor de Dios, de la esperanza que hay en Jesús. Dice, hoy en día yo no quiero ni los brazos ni las piernas. Dice, porque gracias a mi testimonio, dice, muchas personas fueron alcanzadas para Jesús. Entonces, yo no sé qué gigante, qué problema estás enfrentando en tu vida, pero ten algo bien claro, que el sufrimiento es una plataforma para despegar el poder de Dios. Lo que está pasando en tu vida es para que se manifieste el poder de Dios. El problema en el que estás pasando es para que se manifieste la gloria, el poder de Dios. Algunas veces pueden ocurrir los milagros físicos, ¿no? Y los hemos visto. Pero quiero volver que si estás pasando por algo así, si estás pasando por algún problema, sea una enfermedad, sea, no sé, un divorcio, sea un enfrentamiento con tus hijos, que haya adicción en tu familia, con un hijo, con tu esposo, con tu esposa, no sé, tú sabes los problemas que tienes en esta hora. Quiero decirte eso, que el sufrimiento que estás pasando hoy, que lo uses como un puente, como un trampolín para poder alcanzar a otros, para que puedas empatizar con otras personas. Y recuerda esto, que todo obra para bien, todo obra para bien. ¿Cómo estás viendo a los gigantes de tu vida? ¿Con qué actitud estás viendo a los gigantes de tu vida? ¿Estás viendo a tus problemas con una actitud de tristeza, de autocompasión, de por qué me tocó a mí? ¿O estás viendo a los gigantes de tu vida, a los problemas de tu vida, como una plataforma para que Dios pueda glorificarse en otras personas? Mira, yo no he sido abusada y abusada, ni en mi infancia ni de adulta, ¿no? Pero aquí quizás hay personas que fueron abusadas y quizás hayan salido y que Dios haya restaurado ahí una relación o no sé, lo que fuere, pero quizás tú puedes dar, si fuiste abusado o abusada, puedes dar un consejo a una persona que quizás está pasando por algo así. Si pasaste por un proceso de enfermedad y Dios te sanó, puedes empatizar con otras personas y hablarles del poder de sanidad que hay en Dios con aquellas personas que están pasando lo mismo. Trabajo. Si estás pasando por dificultades de trabajo y sin embargo en el pasado tú has visto cómo Dios has provisto en tu vida, puedes también ser una plataforma para otros, ¿no? Para mostrarle de que Dios es un Dios que siempre nos provee. Te proveyó y te va a seguir proveyendo. Entonces hay que comprender que todo obra para nuestro bien. Todo obra para nuestro bien. Quizás no veas el puzzle completo ahora, pero Dios ya ve el puzzle completo de tu vida. Me encanta ahí en Jeremías cuando decía, ¿no?, que si no estaba bien hecha, si Dios no veía bien hecha la obra, la rompía y la volvía a hacer. Y eso, cuando Dios te rompe, ahí trae dolor, trae sufrimiento. Pero justamente necesita romperte para poder moldearte. Yo compartía hace un tiempo aquí que yo no soy la misma Romina de hace 6 meses atrás. Hago cosas que ni en mi vida me he imaginado hacer, de verdad. Y no es por mi fuerza, sino es por la fuerza que Dios me dio y me sigue dando. En Santiago, vamos a ir a Santiago, capítulo 1, versículo del 2 al 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia.
mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y me llamó la atención de este versículo, la palabra, cuando dice, para que seáis perfectos y cabales. Nos podemos preguntar, ¿cómo a veces cuando te vienen estas olas gigantes a tu vida, cómo podemos ser perfectos y cabales? ¿Cómo podemos estar en un estado de perfección y mentalmente cabal, ¿no? O sea, estar bien psicológicamente, por decirlo de alguna manera, cuando ves que está todo nublado, cuando ves que todo está gris. Pues hay 3 etapas que nos hacen crecer en medio de las pruebas. La primera etapa es la prueba de nuestra fe. Esto ocurre cuando el problema, la tribulación, desafía tu fe. Aquí nosotros tuvimos y seguimos teniendo un desafío muy grande de fe en nuestra familia. Entonces, dentro de la prueba de nuestra fe, podemos agarrarnos a 3 cosas. Yo primero, cuando pase algo en tu vida, aférrate a las promesas de Dios, porque Dios tiene promesas para tu vida. De hecho, en Romanos 8:28, el versículo que hemos leído, dice que todo obra para bien. Así que pase lo que estás pasando ahora y no entiendas o no veas el puzzle completo de tu vida, recuerda lo que dice la Biblia, que todo obra para tu bien. Otra promesa, en Hebreos 13:5, dice, no te desampararé ni te dejaré. Es otra promesa del Señor. El Señor sabe lo que está pasando en tu vida. El Señor sabe los sufrimientos. El Señor recoge cada lágrima de las que estás pasando. Él no está mirando para otro lado, aunque a veces no lo sintamos o aunque a veces no veamos los resultados. Pero Él está. Aférrate a las promesas de Dios, porque al aferrarse a las promesas de Dios te va a traer seguridad a tu vida y estabilidad. También por fe nos aferramos a las obras del pasado. En la Biblia vemos personajes que cuando Jesús sanó a ciegos, sanó a paralíticos, liberó a endemoniados. Y eso, exacto. Y aférrate a eso, de las cosas que Jesús hizo. Y no solamente lo hizo, sino que lo sigue haciendo hasta el día de hoy. En tu propia vida. Creo que la mayoría de los que estamos aquí tenemos a Jesús en nuestro corazón. ¿Cuántas veces has visto la provisión de Dios en tu vida? ¿Cuántas veces has visto la provisión en tu vida? Dios no nos deja, Dios no nos desampara, Dios está siempre ahí. Pero muchas veces nos olvidamos. Nos olvidamos de las cosas del pasado, nos olvidamos lo bueno que fue Dios en nuestras vidas cuando estamos enfrente de nuestro problema, porque lo único que vemos es toda oscuridad y no recordamos lo que Dios hizo en el pasado. Por fe también me aferro a su carácter. El carácter de Dios, Él es fiel, es un Dios fiel. En 1 Corintios 10:13, vamos a buscar 1 Corintios 10:13. Dice, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, una de las cualidades de su carácter, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Es verdad, y una de las características que dice es que nos aferramos a la fidelidad de Dios, que Dios es un Dios fiel. Su carácter es firme, es estable, es amoroso, es un Dios amoroso, un Dios recto, es un Dios lleno de gracia y de misericordia y muchas otras cualidades que hay en el carácter de Dios. La segunda etapa, para que podamos afrontar estas etapas de manera perfecta, pero de lo más bíblicamente, por decirlo de alguna manera. En Jeremías, la prueba de nuestra entrega, esa es la segunda etapa, la prueba de nuestra entrega. Leíamos en Jeremías 18 del 1 al 6, ¿no? Cuando el alfarero tiene que romper para poder volver a hacer la vasija. Y cuando rompe trae sufrimiento. Pero cuando tú te entregas al Señor y tú dices, vale, asumiré el dolor, haz de mí lo que tengas que, rómpeme. Voy a sufrir, pero sé que después voy a tener la forma que
tú quieres que tenga. Yo creo que mientras estemos aquí en la tierra, Dios siempre va a estar rompiéndonos, porque no somos perfectos. Como decía antes, hace 6 meses atrás, yo me preocupaba por chorradas, de verdad. Me preocupaba por chorradas, quizás no tenía la mirada fija en Jesús. No sé, tenía cosas por cambiar en mi vida. Y cuando pasó esto de Sofía, me di cuenta de una cosa: la vida es tan frágil y que nuestras vidas dependen de Dios, depende absolutamente de Dios. Y me hizo ver un montón de otras cosas que antes me preocupaban y que ahora no me preocupan. Sino que como que a través de la enfermedad de Sofía veo muchas cosas con otros ojos diferentes. Y quizás es lo que yo decía, esto estaba en el plan de Dios, porque no solamente me modificó a nivel individual, sino familiar también. Porque nos trastocó en muchas cosas a nosotros, en nuestras rutinas, en fin, nuestro carácter, porque ante dificultades, ¿no? A veces viene la desesperación y no sabes cómo lidiar, ¿no? Entonces Dios ahí estuvo trayendo a nuestra familia paz, estuvo trayendo tranquilidad y en fin, y sigue trayendo, ¿no? Entonces yo me sentí eso, que Dios me rompía en 5.000 pedazos. Y quizás tú hayas pasado por una situación así, o te sientas que estás roto en 5.000 pedazos, pero Dios restaura, Dios restaura, Dios restaura, Dios trae paz a tu vida. Tú puedes enfrentar los problemas de otra manera, con paz, con gozo, porque al final del proceso tú vas a ver que Dios estuvo obrando en todo ese proceso. Viene la tercera etapa y la última, nuestra dependencia de oración. En Romanos 8:26, no hace falta que lo busquéis, dice que el Espíritu Santo interviene por nosotros en medio de los problemas. Cuando vienen estos problemas, quizás hay muchas personas que no tienen ni ganas de orar, no tienen ganas de tener comunión con Dios, se apartan de todo, o si no, lo contrario, que te aferras más a Dios, tienes una comunión más cerca con Dios, ¿no? Entonces, la oración lo que hace, la oración cuando tú dependes completamente de Dios y estás no solamente pidiendo por tu problema para que se solucione, sino que estás dejando de ver tu problema y estás fijando la mirada en Dios, ¿no? Y que enfoques más la mirada en Dios y no tanto en tus problemas. Eso hace la dependencia de oración también. No solamente pedir, sino agradecer. De verdad que nosotros agradecemos, aunque es difícil, pero agradecemos todo este proceso que hemos vivido con Sofía, porque hemos experimentado cosas, como decía antes, que no hemos experimentado. Hemos conocido personas increíbles en medio de este proceso. Estamos metidos en un mundo, ahí en el Hospital de Santiago, ¿no? Donde realmente podemos ser de testimonio muy fuerte ahí en Santiago, y de hecho lo estamos siendo. Esta semana tuvimos que ir a Santiago y estuvimos con unos papás que habíamos compartido piso con nosotros. Tienen a su nene con leucemia y bueno, está en una etapa media complicada, pero sin embargo estamos ahí, los encontramos en el hospital, pudimos darle una palabra de ánimo, hemos tenido contactos, los vamos a seguir viendo. En fin, todo esto estaba en el plan de Dios, aunque duela, pero está en el plan de Dios. Y así es lo que pasa en tu vida también, con las dificultades que puedas estar pasando. Úsalas para la gloria de Dios. Es necesario pasar por problemas en nuestras vidas. Es necesario, no solamente para empatizar con otras personas, sino para que Dios nos moldee a nosotros, nos rompa, para que nos vuelva después a formar de acuerdo a lo que Él quiera. Y vas a ver que en medio del proceso, no solamente en el final, en medio del proceso puedas sentir, puedas palpar el gozo, la paz del Señor, ver cómo Dios está cambiando tu carácter y se está pareciendo más al de Jesús, ¿no? Entonces, si bien a nadie le gusta pasar por problemas, pero Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Si tu vida quieres que sea todo perfecto, te voy a decir que no va a ser así, vas a tener problemas.
vas a tener problemas, pero los problemas se afrontan de otra manera, si bíblicamente los afrontas de acuerdo a lo que Dios dice, ¿no? Agarrados de la mano de Jesús, las cosas cambian. Me encantó una frase que dice: el nivel de productividad de las pruebas en nuestra vida es cuanto más nos parecemos a Jesús ahora que cuando comenzó la tribulación. Y es así, es lo que acababa de decir. Yo no soy la misma Romina de hace 6 meses atrás. Y quizás tú también pasaste o sigues pasando por problemas que dices, wow, si bien fue duro, pero he madurado en un montón de cosas, ¿no? He comprendido un montón de cosas y he valorado un montón de cosas que antes no valoraba, después de que hayas pasado ese problema. Y ya para finalizar, ¿con qué actitud estás enfrentando los gigantes de tu vida ahora mismo? Como decía antes, tienes 2 caminos: o quejarte o reprocharle a Dios de por qué te está pasando esto, o lo puedes usar como una plataforma para bendición para las demás personas. Acuérdate de este, ¿cómo se llama? Del hombre Nick. Él ahora no quiere ni brazos ni piernas. Antes sí, ahora no. Él lo dice muy claramente. Dice, porque gracias a mi testimonio he alcanzado millones de personas para Cristo, ¿no? Entonces, ¿con qué actitud estás enfrentando tus problemas, tus gigantes?